presentarles a Layo y Luchi Leiva. Ellos son de origen salvadoreño y han sido misioneros con el Ministerio Cru, que antes era la Cruzada Estudiantil Profesional para Cristo, y desde hace 45 años. Y han servido en El Salvador, en México, en Estados Unidos, y desde hace 10 años están sirviendo aquí en Costa Rica. Actualmente Layo es el director de la Red de Estrategias de Líderes de Cru para Latinoamérica y el Caribe, que es una red compuesta por varios ministerios especializados en llevar el Evangelio a líderes e influyentes en las principales ciudades en nuestro continente. Y Luchi, su esposa, es la directora de Capacidad y Sostenibilidad para América Latina y el Caribe. Su trabajo es ayudar a que los misioneros nacionales de Cru lleguen a ser sostenibles generando recursos financieros locales en cada país. Desde el inicio de su ministerio como pareja, Layo y Luchi han compartido una pasión común por evangelizar y discipular a hombres y mujeres en posiciones de liderazgo e influencia social, ayudándolos a crecer en Jesús y ejercer influencia basados en principios del reino de Dios. Están casados hace 41 años, eso es decir mucho, y tienen 3 hijos adultos, todos felizmente casados, y 4 nietos: Alexa, Eli, Chloe y Kai. Quisiera que recibamos con un aplauso a Luchi, a Layo. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. La distancia es bien cortita, pero la perspectiva es totalmente diferente. Pero es un gusto sentirnos parte de la familia de la Viña del Este. Queremos compartir en pocos minutos un poco de nuestro caminar misionero. Ambos, como ya se dijo, Luchi y yo somos misioneros a tiempo completo de un ministerio cristiano que está en casi toda América Latina. Y para comenzar, antes de entrar específicamente, queremos dar un poquito de trasfondo familiar nuestro, de dónde venimos, cómo fue que llegamos a ese punto. Yo soy en realidad de segunda generación de misioneros. Mis padres fueron los que fundaron este ministerio en El Salvador. Ellos dejaron sus tareas. Mi papá era catedrático universitario y un día renunció para dedicarse a tiempo completo a servir al Señor. Cuando estaba pequeño, mi vida era la escuela, la iglesia y mi casa. Eso era 3. Ahí vivía yo en esas 3 burbujas, muy feliz. Tuve una niñez súper lindísima, pero al llegar a la adolescencia comencé a descubrir que las cosas no eran exactamente así como yo pensaba que eran. Y empecé a descubrir muchas inconsistencias entre la vida allá afuera de estas burbujas y lo que toda la vida había descubierto. Y aunque recibí a Cristo a muy temprana edad, a los 13 o 14 años, a muy temprana edad, como a los 13 o 14 años, decidí que lo último que yo iba a hacer era ser misionero a tiempo completo. Y eso lo anuncié con todo bombo y platillo a mi familia. Les dije, yo ya más o menos sé lo que quiero hacer, cualquier cosa menos ser misionero a tiempo completo. Hice mi propio plan. Yo desde muy pequeño, no sé por qué, me gustan mucho los aviones, soy loco aviones, todo lo relacionado con la aviación me apasiona y decidí que quería ser piloto. Primero piloto militar, ustedes aquí no tienen ejército, allá sí hay fuerza aérea. Después dije, bueno, no voy a aguantar la escuela militar, mejor piloto comercial. Pero tampoco, porque era carísimo y no podía conseguir todo eso. Entonces dije, y especialmente cambió cuando un día conocí a la mujer de mi vida, a la mujer de mis sueños, que aquí está. Y esta mujer, empezamos a salir juntos y a hacer nuestros propios planes para un futuro inmediato y más adelante. Y decidimos juntos que queríamos ser periodistas, porque los periodistas, según la idea que teníamos, viajan por todo el mundo y queríamos entonces ser lo que ahora se conoce como un nómada
¿verdad? En ese tiempo no existía ese término, pero decidimos que juntos vamos a rodar por todo el mundo y ya teníamos bien claro nuestro plan y qué era lo que íbamos a hacer en el futuro. Bueno, yo no vengo de un trasfondo tan religioso, pero sí mis padres eran muy morales y nos inculcaron a mis 3 hermanos y a mí muy buenos valores, y también se aseguraron de que pudiéramos distinguir desde muy pequeños entre el bien y el mal para tomar buenas decisiones para la vida. Pero a los 15 años yo descubro que mi papá, quien siempre nos decía que esperaba lo mejor de nosotros y a quien yo tenía en un pedestal, resulta que descubrí que él tenía un hijo fuera del matrimonio. Y eso a mí me golpeó muchísimo porque yo lo admiraba mucho y también porque él nos había enseñado y esperaba de nosotros lo mejor. Entonces para mí fue como una traición y derrumbó el mundo que yo en mi mente tenía de la familia perfecta y del padre perfecto. Y a pesar de que había tenido con él hasta entonces una relación muy bonita, lo bajé del pedestal y cerré mi corazón. Y me alejé emocionalmente de él al punto que apenas lo saludaba. Pero a los 18 años, cuando me preparaba para comenzar la universidad, y las universidades estaban cerradas en mi país porque también estaba comenzando una guerra civil, entonces no había más que hacer porque todo estaba cerrado y yo dispuse, para no estar en mi casa sin hacer nada, pues buscar trabajo, como todos los adolescentes, la mayoría de nosotros buscó algo que hacer. Y comencé a trabajar en un lugar en donde ese día llegó otra señorita, igual que yo, recién graduada de bachillerato, high school, secundaria, como le llaman acá. Y resulta que ella me ayudó a entender algunas preguntas que yo ya me había hecho desde los 9 años. ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Que solo es estudiar, crecer, casarse, tener hijos? ¿Qué es la vida? ¿Quién es Dios? ¿De verdad Dios existe? Y entonces ella me contestó de una manera bien sencilla. Primero, que Dios me ama y tiene un plan para mí. Segundo, que todos hemos pecado, todos somos pecadores y por eso estamos separados de Dios. Tercero, que Jesús es la única provisión de Dios para el hombre pecador. Y cuarto, que cada uno de nosotros debemos individualmente recibir a Jesucristo si queremos disfrutar del amor y del perdón de Dios en nuestra vida. Me encantó. Y después de hacerle varias preguntas, recibí a Cristo y comencé a abrir mi corazón a Dios. Y mientras yo hacía eso, Dios me comenzó a mostrar el plan que Él tenía para mi vida. Y así como mi amiga me presentó a Jesús, también me presentó a su familia, incluyendo a su hermano, que el día que me pidió ser su novia, me propuso matrimonio. Bueno, empieza entonces la aventura. Y hemos dividido esta aventura misionera en 3 actos. El primer acto se llama el llamado. Y hay un versículo que describe un poquito esto. Isaías 6:8 dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y un principio de vida es: Dios te está buscando. Escucha su voz y responde. Su plan es infinitamente mejor que el tuyo. Pronto descubrí que la carrera que yo tanto había buscado, anhelado y soñado de piloto no iba a ser realidad. Entonces, porque la única opción era una beca, e intenté por todos lados y no conseguí la beca. Y cuando me gradué de bachiller, cerraron la universidad y también a través de unos contactos con mis padres conseguí un trabajo cerca de los aviones. Y me pagaban muy bien. Pasaba rodeado de aviación todo el día y ese era el paraíso. Con los primeros cheques reuní una buena cantidad y me compré un reloj de piloto, muy similar a este.
tenía muchos agujitas y todo, ni yo entendía, pero era mi orgullo. Porque si no puedo ser piloto, por lo menos voy a tener un reloj de piloto. Así es que hasta los pilotos de la Fuerza Aérea me decían, ¡hey, qué reloj más bonito tenés! Y ellos no podían comprarse uno, y yo sí me lo podía comprar. Era mi orgullo. Y en esos días nombraron a mi papá director de capacitación para nuevos misioneros de nuestra organización para América Latina y el Caribe. Y pues nos convenció a todos en la familia que nos íbamos para México, porque iba a comenzar una sesión del centro de entrenamiento allá, y pues todos nos fuimos. Yo le dije a mi papá claramente, le dije, yo voy, pero recuerda, yo no voy a ser misionero, ¿verdad? Yo tengo mi propio plan, había preparado todos mis documentos para entrar a la UNAM a estudiar periodismo. Además, con mi novia ya teníamos planes, ya estaba bien claro todo, y entonces nos fuimos. Ya cuando llegamos a México nos instalamos, vivíamos en Cuernavaca, que es una ciudad muy linda, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Me voy a la universidad, a la UNAM. En ese momento era una de las universidades más grandes del mundo, todavía lo es. Y descubro, para mi tristeza, que el día anterior se había vencido el plazo para los estudiantes extranjeros. Ahí se me cayó el mundo, me sentí que moría. Con todos mis documentos, casi los tiro a la basura, me regreso a la ciudad de Cuernavaca en el autobús, llorando todo el camino de furia, de cólera, de decepción, porque significaba entonces que tenía 6 meses, un semestre completo, que qué voy a hacer. Y bueno, llego a mi casa, mis padres ahí me trataron de apoyar y todo, y mi padre me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer en estos meses? Yo le dije, bueno, no sé. ¿Y por qué no empezar de asistente, de oyente a asistir al centro de entrenamiento? Le dije, tú me querés engañar, ¿verdad? Yo ya te dije que yo tengo mis planes. Pero después dije, bueno, la verdad es que voy a ir de oyente y ¿qué pierdo? ¿Verdad? Porque no tengo nada que hacer. Y recuerdo claramente cuando llegué a esa inauguración del centro, habían venido 80 líderes jóvenes, profesionales, de casi todos los países de América Latina, con un deseo de aprender cómo servir al Señor, y estaban entusiasmados. Mi hermana era una de ellas, la que le presentó, la que Dios usó para que nos conociéramos. Mi hermana era lo más que quería hacer, era servir al Señor, y estábamos reunidos en un salón cantando, y yo en la última fila me senté. Yo dije, yo no quiero conocer a nadie porque cualquier rato aparece algo, y empezó ahí la algarabía, la inauguración de este proceso de 9 meses de capacitación. El mensaje se llamaba Dios mi prioridad. Y cuando terminó este orador de dar su mensaje, hizo algo completamente ridículo. Él dijo, este reloj que tengo aquí, un reloj muy lindo, se veía dorado, me lo regaló mi esposa cuando cumplimos 10 años de casado. Pero esta noche, dijo, quiero decirle al Señor que no hay nada más importante que Él. Ni siquiera mi matrimonio es más importante que Él. Y lo quitó el reloj y lo puso en un recipiente. Y esta noche yo lo quiero donar para el movimiento. Y quiero pedirles a todos ustedes que se pongan de rodillas ahí en su silla y que le pregunten al Señor, ¿qué tengo yo en mí que me impide que tú seas la prioridad, que tú seas el número 1 en mi vida? Y yo pensando para adentro, qué ridículo este tipo. Eso es pura manipulación. ¿Cómo es que yo le tengo que demostrar a Dios nada? Si Dios sabe, yo soy cristiano, yo voy a donar, ¿verdad? Voy a diezmar en todos mis viajes por el mundo, siempre voy a buscar alguna iglesia. ¿Cómo es? Y yo me hinqué, estaba en la última fila, no podía ver bien qué estaba pasando para atrás, y un silencio sepulcral en ese salón. Y yo empecé a ver que la gente se levantaba y oía los pasos. Y oía que caían cosas en el depósito ese. O yo veía estas filas que se levantaban, se quitaban relojes, se quitaban aretes, pendientes, pulseras. Otros escribían cosas en un papelito y a saber qué escribirán. Y se iban y lo ponían. Y yo, qué gente más ignorante. ¿Cómo se deja impresionar por estas cosas? Hasta que mi reloj de piloto me comenzó a quemar la piel. Y yo le dije, no, Señor,
esto no es conmigo, esto no es conmigo. Acuérdate que yo estoy aquí de metido, ¿verdad? Esto no es conmigo, yo estoy aquí de pura casualidad. Y cada vez el reloj me quemaba más, me quemaba más. Y yo entendí en ese momento que el Señor me estaba llamando, me estaba demandando todo, mi vida, porque en ese reloj estaba concentrado todo lo que según yo era el plan que yo mismo había hecho para mi vida en mi gran sabiduría. No sé cuánto tiempo duró y ya no aguanté más el calor, me estaba quemando la piel, me lo quité y yo creo que fui el último que pasé a entregarlo ahí. Ya había otro montón de cosas ahí. Así fue como yo entré a un servicio misionero a tiempo completo. Al siguiente día le dije a mi papá, que era el director del centro, ¿qué tengo que hacer? Firmé mi solicitud para entrar a la organización y ahí me trasladé al centro de capacitación. A los 2 días me acuerdo, si tengo mi novia en El Salvador. Y no es ese el acuerdo que tenemos con ella, si íbamos a viajar el mundo, íbamos a hacer por aquí, por allá, y ahora ya el Señor le dio vuelta a todo esto, y le escribo una carta como de 8 páginas para tratar de explicarle. ¿Se acuerdan? Esto fue en 1977, no había nada de lo que ahora tenemos, nada de eso, a puro correo, y yo calculaba que mi carta se iba a tardar 15 días y otros 15 días para regresar. Así es que con temor y temblor envié la carta para Luchi, que estaba en El Salvador. En esos años que él estaba fuera del país, yo como estaba trabajando, comencé a involucrarme también en el movimiento estudiantil de CRU y también comencé a asistir a la iglesia. Pero sobre todo yo sentía una sed increíble por conocer quién es Dios, por conocer más la Biblia, y me la devoraba casi literalmente. En mis ratos libres leía la Biblia, comencé a buscar materiales de discipulado que la organización tiene, y yo leía con una ansiedad y un deseo de saber más. Y le escribía y le contaba lo que estaba pasando, pero también me había involucrado en la iglesia. Y un día de ese mismo año, del 78, yo asistí a un congreso de misiones que la iglesia estaba teniendo en su programa anual, y en una de esas predicaciones yo claramente percibí la carga que Dios puso en mi corazón por las misiones. Yo en mi vida, el año anterior, había descubierto quién es Dios, quién es Jesús, y estaba conociéndolo más, y me sentía como que tenía el antídoto para una enfermedad que las demás gentes tenían, y yo quería mostrárselo, así como alguien me había mostrado a mí y me había cambiado la vida, le había dado más sentido a mi vida. Entonces me comprometí con el Señor en ese congreso de misiones, y estaba yo muy, pero muy animada por la idea, hasta que recordé también que no era eso lo que había hablado con mi novio. Entonces, también le escribí una carta, creo que no era tan larga como la de él, pero en una carta donde le escribía y le contaba con detalle qué es lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y ahora entramos al segundo acto de esta historia, se llama la caída. 1 Corintios 10:12 dice: por eso que nadie se sienta seguro que no va a pecar, pues nadie es el primero, pues puede ser el primero en hacerlo. Principio de vida: no hay falta o pecado en mi vida que Dios no pueda perdonar si estoy listo para confesar mi pecado y arrepentirme. Dios no descarta a nadie. Bueno, lo increíble que descubrimos después es que la experiencia que ella tuvo en esa conferencia de misiones y la experiencia que yo tuve en México sucedió casi al mismo tiempo. Y la carta que yo recibí de ella llegó mucho antes que el tiempo, más o menos un mes, que era lo que se tardaba una carta en ir y regresar. Y yo me quedé sorprendido cuando leo la carta y descubro que ella me está contando, casi usando las mismas palabras, lo que me había pasado a mí, la había pasado a ella.
Dios trabajando en nuestros corazones a 3.000 kilómetros de distancia, en maneras muy similares. Dios nos estaba llamando y también Dios nos movió a aceptar ese llamado. Bueno, 2 años después regresé a El Salvador y había completado mi entrenamiento como misionero a tiempo completo y además me dieron una especialización en Estados Unidos en medios masivos, fotografía, prensa, radio, televisión, etc. Regresé, el reencuentro con Luchi fue espectacular. Solo nos habíamos visto 2 veces en 2 años y nos volvimos inseparables, haciendo todo junto. Y yo me metí de lleno a mi trabajo misionero, evangelizar, discipular, teníamos grupos, trabajaba en la iglesia, andaba fotografiando actividades cristianas por todo el país, haciendo un montón de cosas, generando información para el trabajo con nuestros donantes, etc. Pero en esos años en que la relación a larga distancia la manteníamos fresca a través de cartas, que no había nada digital como ahora, las llamadas por teléfono eran carísimas, entonces nada más teníamos presupuesto para una llamada al mes y casi era siempre para que yo estuviera llorando porque me daba mucho sentimiento. Entonces era por carta, en donde podíamos contarnos todo lo que estaba sucediendo, pero no al detalle del día a día, sino en mi corazón, en el alma, los planes, los sueños, las preguntas acerca de Dios, lo que estaba experimentando. Y cuando él regresó, éramos tan amigos, nos conocíamos tanto, éramos tan íntimos, pasábamos tanto tiempo juntos, que nos traspasamos los límites. Y un día descubrimos que estábamos embarazados. Y con la carga pesada de las consecuencias de la situación, nos abocamos a nuestro líder en CRU, y mientras estábamos en su oficina, en la cita, explicando lo que estábamos viviendo, él muy sabiamente, y creo que después de vernos la cara de susto que teníamos, nos preguntó la mejor pregunta que nos pudo haber hecho alguien para confrontarnos. Y nos dijo: ¿ustedes están aquí porque quieren que los saque del apuro o porque están arrepentidos? Y la verdad es que quizás no estábamos más asustados que arrepentidos. Y nos volteamos a ver y nos fuimos a un cuartito de oración que había en la oficina y ahí nos derrumbamos delante del Señor, confesando nuestro pecado de fornicación, confesando la ofensa que nos habíamos hecho el uno al otro, pidiéndole perdón a Dios y volcándonos completamente a descubrir nuestro pecado. Decidimos que habíamos ofendido especialmente a un grupo de personas. Hicimos una lista: familia, amigos, discípulos, compañeros de la oficina, etc. Y fuimos uno a uno a pedirles perdón. No se imaginan lo liberador que eso fue cuando estas personas nos dieron su perdón. Y no solo eso, descubrimos que muchos de ellos habían pasado por circunstancias similares y todavía eran esclavos de esa culpabilidad porque nunca confesaron ni expresaron su arrepentimiento. Nosotros pasamos por momentos súper duros, súper difíciles, que no se los desea a nadie en esos momentos, pero empezamos a descubrir la gran liberación que la confesión y el arrepentimiento traen. Pero todavía faltaban 3 personas súper importantes a quienes sentíamos que debíamos confesar nuestro pecado para obtener su perdón. ¿Se acuerdan cuando les conté que a los 15 años había descubierto que tenía un hermano más fuera del matrimonio? Bueno, cuando estábamos con Layo haciendo esa lista de personas a las que estábamos decidiendo visitar y hablar personalmente, pedir perdón, yo me acordé de lo que yo viví y le dije que
quería que tuviéramos el acuerdo de que cuando fuera oportuno, más adelante, con los hijos que Dios nos diera, yo quería tener esa conversación con los hijos. Y sucedió 10 años más tarde, mientras íbamos de viaje largo, ya vivíamos en Miami, íbamos de Miami para Texas. Y ya nos habíamos casado también. Sí. Ya los niños mayores tenían 9 y 10 años. El mayor de ellos preguntó si él era adoptado. Nunca escondimos nada, nuestras fechas, nunca cambiamos nada, nunca mantuvimos nada, y obvio que el niño era bueno, como le decía a su hermano, tú eres bueno para las matemáticas, quizás por eso descubriste, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Pero fue muy doloroso cuando él preguntó, porque imaginábamos cuántos días ese pobre niño habrá torturado su mente pensando que él era adoptado. Y ese día, cuando hablamos con ellos, les explicamos, les contamos lo vergonzoso, lo doloroso que había sido, y que ellos no merecían comenzar o nacer en un hogar donde sus padres habían sido desobedientes, y queríamos pedirles perdón. Así como habíamos pedido perdón a mucha gente importante en nuestra vida, aún de ellos queríamos recibir su perdón. Y aún a esa corta edad, que ellos ya comprendían muchas cosas, ya habían recibido a Cristo, ellos se habían bautizado, ellos tenían un cierto caminar espiritual. Y a esa edad nos dijeron, si ustedes ya pidieron perdón a Dios y ya arreglaron con Dios su situación, ¿quién soy yo para no perdonarlos? Eso fue liberador como no tienen idea. Pero 10 años más adelante, o 13 años después, nuestro tercer hijo ya había nacido y tenía una edad apropiada, y también hicimos lo mismo. Y de nuevo, escuchar una vez más decir, papá, mamá, yo solo soy un niño, ¿por qué me tienen que pedir perdón a mí? Si ustedes ya le pidieron perdón a Dios, ¿quién soy yo para no perdonarlos? Esa ha sido una de las frases más liberadoras en nuestra vida. Tercer acto, la restauración total, misioneros al mundo. 2 Corintios 5, 19 y 20 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Principio de vida. Nuestro Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Su principal objetivo para mí y para ti es hacerme crecer hasta la estatura de Cristo y usarme para bendecir a muchas personas más. Dios no solamente nos liberó de la mancha de nuestro pecado, pero nos ha usado para bendecir a muchísimas personas en estos últimos 45 años que hemos trabajado como misioneros. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en 4 países, en El Salvador, nuestro país natal, en México, luego en Estados Unidos, no sé qué pasó, ¿sí? En Estados Unidos, y desde hace 10 años aquí en Costa Rica. Por cierto que el 13 de agosto cumplimos 10 años de estar aquí en Costa Rica y lo hemos disfrutado totalmente desde el primer día. Nuestro ministerio, nuestra pasión ministerial ha sido llevar el evangelio a hombres y mujeres que están en posiciones de liderazgo, en la política, en la economía, en el mundo militar, donde hay el mundo diplomático, en el mundo académico. Muchos de estos hombres y mujeres viven en ciudades donde hay muchísimas iglesias, como aquí, pero que en realidad son un grupo no alcanzado, porque muchos de ellos, por diferentes razones,
han rechazado la religión, han rechazado la iglesia, aunque por dentro están profundamente necesitados de Dios. Viven vidas bien emproblemadas, estos hombres y mujeres que pareciera que tienen mucho dinero, viajan, tienen carros lindos, pero por dentro están necesitando a Dios desesperadamente. También Dios nos ha dado el privilegio de viajar por muchos países, participando en diferentes eventos, entrenando a muchos de nuestros colegas en nuestro ministerio y también en iglesias y otros ministerios cristianos, cómo poder compartir de Jesús a personas en estas situaciones de liderazgo e influencia. Además, como iglesia hemos descubierto que no hemos hecho muy buen trabajo llevando el evangelio a estos grupos de hombres y mujeres que están en la puntita de la escala social. Y muchos de ellos no han empezado a caminar con Jesús, no porque sean ateos o sean malos, es porque nadie se les ha acercado a decirles en su idioma, en su lugar, en sus circunstancias, cómo pueden comenzar a caminar con Jesús. Esa ha sido nuestra pasión ministerial que hemos compartido desde que comenzamos nuestro ministerio en misión. Parte de nuestra historia es dolorosa y no estamos orgullosos de ella, pero estamos dispuestos a contarla. ¿Saben por qué? Porque cada vez que la contamos podemos mostrar la grandeza de la gracia de Dios. Tenemos un Dios amoroso, un Dios lleno de gracia, que nos da y nos abre los brazos y nos espera para ofrecernos su perdón donde sea que estemos. Así que no importa cuál es tu historia, has escuchado la nuestra. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué has recorrido en tu caminar en la vida? Y no importa realmente lo que haya sucedido, Dios nos usa. Así como nos ha usado a nosotros, puede usar a cualquiera de ustedes. Así que no es por nosotros, sino es por su gracia. Y es por eso que estamos aquí para decirles que no importa por dónde hayamos recorrido, Dios tiene un plan para cada uno y Dios quiere usarnos. En la medida que lo hemos conocido y hemos caminado, nos damos cuenta cuánto necesitamos de estar en paz con nuestra historia y de aceptar la gracia de Dios. Es por eso que recordamos una vez más cuánto Dios ha hecho en nuestra vida, cuánta gracia nos ha otorgado. Y una vez más, recordar eso es algo muy conmovedor, porque sabemos que Dios usa nuestras tribulaciones para consolar a otros y para dejarnos ver la capacidad de amor y de perdón que Él tiene. Así que el precio que Él pagó por nuestra vida, por la de ustedes, vale la pena que nosotros hagamos que eso tenga un fruto. Y por eso es que los invitamos a que revisemos nuestra vida, dónde estamos y qué podemos hacer con lo que Dios ha hecho por nosotros para contarlo al mundo. Así que Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha otorgado otra oportunidad, pero también nos ha bendecido con una familia muy hermosa. Y a través de nuestros 3 hijos, que por cierto el menor de ellos hoy está cumpliendo su primer año de casado con su esposa Hannah, hemos sido muy bendecidos de verlos crecer, de verlos caminar, de hacer las cosas mucho mejores de lo que nosotros las hemos hecho. Y estamos muy agradecidos con Dios de verlos ahora a ellos convertidos en adultos, viviendo la vida para Dios, para darle gloria a Él. Pusimos una foto ahí de nuestra familia, no sé si está, ahí está. Esta es nuestra familia, 3 hijos y 4 nietos. Esa foto fue tomada exactamente hace un año en la ciudad de Tampa, mientras estaba nuestro hijo menor casándose con su esposa. Hoy estamos de fiesta con ellos. Quiero concluir haciendo un resumen
de los 3 actos, un resumen. Primer acto, el llamado. Isaías 6:8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y el principio de vida, Dios te está buscando. Escucha su voz y responde. Su plan es infinitamente mejor que el tuyo. Segundo acto. El segundo acto, la caída, 1 Corintios 10:12. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y el principio de vida que descubrimos es que no hay falta o pecado en mi vida que Dios no pueda perdonar si estoy listo para confesar y arrepentirme, porque Dios aún no ha terminado conmigo. Y el tercer acto, la restauración completa. 2 Corintios 5, 19 al 20. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Y el principio de vida, nuestro Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Su gracia no tiene límite. Su principal objetivo para mí es hacerme crecer hasta la estatura de Cristo y usarme para bendecir a muchas personas más. Y concluimos con un tiempo de oración. Quiero orar por todos ustedes. Espero que de alguna manera Dios te haya hablado esta mañana. Dios te trajo aquí con un propósito, y es que escuchara su llamado. Nuestra historia no es importante. Lo más importante esta mañana es si tú estás escuchando el llamado de Dios. Dios anda buscando misioneros. Y hay esencialmente 2 tipos de misioneros. Unos como nosotros, a tiempo completo, quizás pensando en ir a otras partes del mundo. Aquí hemos conocido a algunos de ustedes que están en ese proceso. Pero también hay otra clase de misioneros, y esos son los más misioneros. Son los misioneros allí en tu lugar de trabajo, en tu residencial, en tu familia, en tu empresa. Ahí, esos misioneros son los que Dios anda buscando también. Y quiero pedirles por un momento, ya para terminar, que se pongan de pie, nos pongamos de pie todos juntos. Y quiero orar, porque es posible que algunos de ustedes han sentido esa espinita del llamado de Dios, de diferentes maneras, cosas inexplicables que han sucedido recientemente, que es Dios llamándote, diciéndote: yo te quiero, yo tengo un plan para ti mejor que el que tú te has imaginado, como lo descubrimos nosotros. Quiero que tomemos unos segundos en silencio e intenta escuchar la voz de Dios aquí, en este momento. Dios llamándote y diciéndote: te quiero. No solo como un asistente de la iglesia, no solo como un participante de algunos eventos, sino como un misionero. Quizás Dios te ha puesto esa cosquillita de ir a otra parte del mundo, a otras culturas. No lo pienses tanto. Quizás Dios te ha puesto la cosquillita, como hace un par de domingos estuvimos en los grupos, de cómo puedes tú ser un misionero en tu lugar donde estás. ¿Se acuerdan que pusimos un pin en el mapa del GAM? Está allá afuera en el lobby. Ahí Dios te está llamando a ser misionero. No tienes que dejar nada. Lo único que tienes que dejar es tu propio plan y someterte al plan de Dios. Escucha la voz de Dios esta mañana.